Muy buenas tardes. Bienvenido al quinto torneo internacional de debate Santo Tomás, Viña del Mar 2016. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿contribuye la política exterior china al desarrollo de la paz mundial? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás Ovalle, Chile, equipo que defiende la postura afirmativa, y la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, Chile, equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa. El equipo Santo Tomás Ovalle, Chile, se encuentra conformado por Carolina Adones, Anderson Aguilera, Constanza Rojas, Andrés Monarde, José Astudillo y su capitán Karim Flores. Postura negativa. El equipo de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, Chile, se encuentra conformado por Karina Rozas, Carlos Ponce, Cristóbal Patiño, Brian Montesinos, Jimena Vital y su capitán José Astudillo. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por Valentina Guajardo Holguín, licenciado en Historia con mención en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Ciencias Políticas, Instituto Rennes, Francia. Don Germán Carrasco Cortés, ingeniero civil industrial e ingeniero en gestión de la Universidad de Texas, Estados Unidos. MBA en la Universidad de Lleida, España, y docente de la Universidad Santo Tomás, Viña del Mar. Y el presidente del jurado, don Pietro Ferraza Taibi, abogado, profesor de Derecho Internacional, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso. Formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso, ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar la ronda de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. A continuación, procedemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. China siempre ayuda a la paz mundial, contribuye al desarrollo global y a mantener el orden en el mundo. La comunidad internacional se beneficia del desarrollo de China y China está dispuesta a ayudar al desarrollo internacional. Esta frase fue citada por el actual presidente de China. Señores del jurado, contraparte, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Adonis y represento a Santo Tomás de Ovalle. Nosotros, como bancada, afirmamos categóricamente que China sí contribuye al desarrollo de la paz mundial a través de su política exterior. Para dilucidar nuestra tesis debemos manejar ciertos conceptos como lo es política exterior. Política exterior se define como un conjunto de decisiones tomadas en un gobierno de un Estado en función de las necesidades nacionales y también en función de su sistema internacional. También encontramos la palabra contribuir,
que es aquella que es trabajar en conjunto en consecución de un fin, con el fin de aportar algo. Es admirable la capacidad que ha tenido China de desarrollarse y de transformarse a través de estas 3 últimas décadas. Pasó de ser una nación rural y aislada a convertirse en un gran exportador mundial. Datos del Banco Mundial indican que el crecimiento global económico de China ha sido desde un 4% en 1994 versus un 16,4% en el 2014. Pero estos datos no son una casualidad, tampoco este crecimiento económico, sino que este crecimiento se basa en nuestro primer argumento, que es la política de la coexistencia pacífica. Es una política que mantiene China con las naciones, en donde debemos destacar 5 grandes puntos. El primero es la soberanía mutua y la integración territorial. El segundo es no intervenir, no ingerir en las decisiones de las naciones. La igualdad, el beneficio recíproco y la coexistencia pacífica. Esta política netamente se fomenta en el desarrollo, en fomentar la paz a través de un ambiente pacificador y fomentar el desarrollo. China se opone tajantemente a la hegemonía, a la unión de las naciones y a la aplicación de las fuerzas. Nuestra segunda tesis se recalca en que China ha establecido un orden político, económico, internacional, pero justo y racional, en donde en lo político respeta la soberanía de los países y también jamás va a imponer su voluntad sobre el otro. Además, está dispuesto a relacionarse diplomáticamente con países que tengan otra orientación ideológica y también otro sistema social imperativo. Cuando hablamos de lo económico también, China establece una diplomacia multilateral debido a que su sistema económico es recíproco. Está dispuesto y le da prioridad a realizar diplomacias con países que están en vías del desarrollo. Es por eso, estimados presentes, que a nadie se le escapa lo que hoy sucede en China. Todo lo que hoy sucede en China impacta directamente a las demás naciones. China impacta positivamente en la orden. China ayuda en conjunto con otros países a la persecución de la paz. Una paz que cabe resaltar que está en desarrollo. Una paz que es uno de los ideales más preciados para nuestra humanidad. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Karina Rosas, estoy representando a la Escuela de Aviación y junto a mi bancada hoy argumentaremos en contra de la tesis "La política exterior de China contribuye a la paz mundial". Para esto queremos clarificar algunos conceptos, como contribuir, de acuerdo a la RAE, ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin, en este caso la paz mundial. También entender la política exterior como la manifestación de la política del Estado, cual se refiere a la relación que tiene con otros países y con las personas gobernadas, no siendo más que el reflejo de la política interior. También hay que entender el tercer concepto, paz mundial. Tal como lo entiende la ONU en sus principios, es el respeto intrínseco a la dignidad de las personas y sus derechos. Para esto cito la introducción a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Mediante esta declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, sean tratados de manera igualitaria. Entonces, nosotros lo que vamos a demostrar hoy es que no existe contribución alguna en la paz mundial por parte de China. Más bien, existe una violación flagrante a las normas básicas que inspiran la convivencia de los derechos humanos a través de 2 argumentos. Primero, los derechos humanos.
China ha permanecido en un estado autoritario por más de 6 décadas, lo cual ha afectado directamente al rechazo de la universalidad de los derechos humanos y la penalización de aquellos quienes la promueven. ¿Qué mejor ejemplo vivo? Liu Xiaobo, disidente chino que recibió el premio Nobel en el 2010. Este año cumple 6 años encarcelado de una condena de 11 años en la prisión de Pekín. Único premio Nobel de la paz en la cárcel. O sea, ¿de qué forma se promueve la paz mundial cuando tenemos al premio Nobel de la paz encarcelado en China, supuesto país que está promoviendo, y ellos dicen con su política exterior, promover la paz mundial? Un audaz promotor de reformas políticas fundamentales, la democracia y los derechos humanos en China, acusado por incitación a la subversión. Señores jurados, la libertad de información y de expresión, ¿en qué momento se expresa cuando este hombre fue encarcelado? Fueron conscientemente arrebatados por el gobierno chino. Como segundo argumento tenemos la intervención internacional. La paz mundial se conserva a través de la mantención del respeto y la tranquilidad. Pero ¿qué ocurre cuando una potencia mundial y un país disminuido están en una constante tensión bélica? Este es el caso de China y Taiwán, donde China muestra claros intereses expansionistas contribuyendo a una carrera armamentista, ya que Taiwán debe armarse para hacer frente a un posible conflicto. Este problema radica en que esto no sería solo un conflicto entre dos países, sino que compromete la paz mundial en una lucha de potencias. Un conflicto universal entre China y Occidente, más específicamente Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, ya que Taiwán como país capitalista es uno de sus principales aliados. Con lo anteriormente dicho, y que luego será argumentado por mis camaradas, demostraremos, señores, bancada a favor, que China no contribuye a la paz mundial. Muchas gracias. A continuación, con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. El actual presidente de China, Xi Jinping, dijo en una reciente conferencia lo siguiente, abro comillas: China está en contra de forzar su voluntad sobre otros y entrometerse en asuntos internos y abusar de los débiles, cierro comillas. Dicho esto, señores jurados, señor moderador, bancada contraria, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Anderson Aguilera y represento a Santo Tomás, Cedo Valle. Nuestro tercer argumento se sustenta en una política exterior basada en la diplomacia militar, es decir, para defender la paz y promover el desarrollo internacional, China fomenta a través de su ejército la política de protección nacional e internacional de carácter defensivo y no ofensivo. Ejemplificando lo anterior, hay que entender que esta milicia participa activamente en operaciones internacionales de búsqueda y rescate, apoyo en caso de desastres naturales, además ayuda humanitaria internacional y es más, señores, según cifras oficiales de las Naciones Unidas, mayormente contribuye con las tropas hacia la ONU. Contraparte. ¿Y la ayuda que le presta tanto en términos armamentísticos como logísticos a estados fallidos como Sudán del Sur, que están en una guerra civil encarnizada, donde se violan derechos humanos? Contraparte. Le vuelvo a mencionar que China basa su política militar en la diplomacia militar, la cual netamente las armas son destinadas como orden defensivo y no ofensivo. Continuando con nuestra argumentación, les recuerdo que en esta tarde estamos debatiendo el tema de la primicia, si la política exterior de China ayuda al desarrollo de la paz mundial, a lo cual nuestra bancada ha demostrado categóricamente, bajo fundamentos irrefutables, que existe un desarrollo de la paz mundial. Nuestro cuarto argumento hace alusión a que China busca defender firmemente la paz mundial y la estabilidad regional. China no practica la expansión militar,
ni tampoco la hegemonía militar. Contraparte. ¿Y los conflictos fronterizos que tiene tanto con Japón y con Taiwán por la hegemonía del Pacífico? Contraparte. Le reitero que eso no son hechos concretos, sino que solamente han sido amenazas. Eso es la diplomacia y el diálogo que existe entre países. No han habido ataques ni nada de eso que afecte la paz mundial, que es la primicia de este debate. Me permito continuar. China busca la seguridad integral y entendemos por esto que es una estabilidad de relaciones entre países y es la antesala de la llamada paz mundial. China ha tomado esta máxima y ha enfocado sus acciones, tanto políticas, económicas como sociales, en ser la praxis de su discurso que se basa principalmente en el pragmatismo socioeconómico, el respeto a los demás, la solidaridad y la aplicación del no confrontamiento. Finalmente, contraparte, tome conocimientos en que China ha participado activamente en las misiones internacionales de paz, enviando más de 30.000 cascos azules, los cuales han participado en más de 20 misiones de paz en el mundo. Señores jurados, señor moderador, público presente, bancada contraria, muchas gracias por su atención. A continuación corresponde la presentación del alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señor jurado, bancada a favor, público presente, muy buenas tardes, me presento. Soy el cadete de la tercera banda Carlos Ponce y en la tesis que hoy nos convoca, si la política exterior de China contribuye a la paz mundial, quisiera referirme a nuestro primer argumento sobre los derechos humanos. Y específicamente lo vamos a subdividir en tres bases. La justicia y violaciones de las personas, los campos de concentración y la manifestación china. Nuestro primer subargumento de los derechos humanos. Globalmente, la comunidad convive bajo acuerdos mundiales que se ven reflejados en los derechos humanos. Y según Human Rights Watch, China es el mayor exponente de las violaciones de los derechos humanos. China es acusadora y parte y sin un juicio justo. ¿Qué ejemplo tenemos? Yao Yu, periodista china, la cual fue condenada por difundir documento interno del Partido Comunista, donde arremetía duramente contra la libertad de prensa y valores universales, como la libertad, democracia y derechos humanos. Como bien se dijo, son parte de la paz mundial. También tenemos otro caso, el cual es Zhou Zifeng, uno de los mayores bufetes de abogados de derechos humanos, en el cual fue acusado de subversión en el sentido de influir por fuerzas antichinas que poco a poco le fueron surgiendo ideas para derrocar al sistema del Partido Único. Entonces, ¿qué nos presenta? Que abogados y periodistas son condenados. Entonces, si eso le pasa a los abogados y comunistas, ¿qué queda para la gente civil, para el pueblo de China? ¿O un extranjero que tenga algún problema? Y para hacerlo más concreto, ¿qué pasaría en el debate? En este caso, los señores jurados y nosotros que estamos en este caso debatiendo, ¿también seríamos acusados y castigados por lo mismo? Lo encuentro injusto. Contraparte, defíname, ¿qué son las buenas intenciones de la diplomacia internacional? Mire, la diplomacia internacional es algo que no se ve en China. Normalmente lo que estamos buscando ahora es viendo la política exterior y más adelante se va a definir, es que China no contribuye en este momento a la paz mundial y por ende nos daría el punto a favor. Siguiendo la malla argumental con los campos de concentración. Nos vamos a revocar al siglo XX, donde también con nuestra fuente de la Human Rights Watch, tenemos que la mayor violación de los derechos humanos fueron los campos de concentración por los nazis, por poseer diferentes ideologías políticas. ¿Y qué vemos ahora? Actualmente en el Tíbet se encuentran campos de concentración resguardados por militares. Y en esto, ¿qué representa? Una represión constante, que básicamente es uno de los ejes centrales de la política exterior china. Contraparte, se han referido en todo el discurso a la política interna que mantiene China. Le recuerdo que la tesis es sobre la política externa. Hágase cargo, contraparte. Y en ese punto, vamos a referirnos a la política exterior de China. Vamos a pasar a nuestro tercer subdocumento, que es la manifestación de China, que según el Consejo de Seguridad de la ONU, China es uno de los 5 miembros permanentes. En este caso, y esto es sacado de la política exterior china,
China no se subordina a ninguna potencia o bloque de potencias, por lo que China adopta su propia actitud frente a asuntos internacionales de acuerdo a lo correcto o erróneo según su punto de vista. ¿Qué nos quiere decir esto? Que China internamente está en sus manos el decidir si aprobar o no un proyecto de paz. En este caso no sería injusto que básicamente si muchos países presentan un proyecto de paz para, en este caso, mejorar la paz mundial existente, China decida que no y por ende no se haga ese proyecto, encuentro que va en contra de la paz mundial. Por lo anteriormente expuesto, muchas gracias. A continuación, con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, bancada en contra, señores del jurado. Voy a representar mi postura en lo que queda al debate, o sea, la contraargumentación. Primero que nada, ellos definen política exterior como decisiones en función de las necesidades nacionales. Esto, al ser en función de las necesidades nacionales, nosotros como bancada en contra ya creemos que es un reflejo de la política interior. Y por ende, si la política exterior la definen como un reflejo de la política interior, ya no podemos hablar de que un país que no respeta los derechos humanos, que tiene problemas fronterizos con muchos de sus vecinos y que además está involucrado en una carrera armamentística en Asia, puede ser un galante de la paz mundial. Además, en la ONU ha vetado proyectos de derechos humanos, tanto contra Bielorrusia, contra Siria, contra Argelia, entre otros. Las buenas intenciones de la diplomacia, con respecto a eso, ellos jamás van a reconocer que no existen buenas intenciones de la diplomacia, ningún país lo haría, es un suicidio. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar los hechos, porque una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que de verdad hagan. Una voluntad real. Eso es lo que estamos buscando. Contraparte, entonces, ¿su bancada está afirmando que las funciones de las instituciones militares solo se limitan a la guerra? Toma un punto. Por supuesto que las funciones de las instituciones militares no solo se limitan a la guerra. Sin embargo, China las está utilizando para la guerra. Está infundiendo temor en los países fronterizos, en Taiwán y en Pakistán, con los que tiene problemas. Contraparte, en mucho tiempo, casi 35 años, no ha habido conflictos. ¿Se escucha? Durante los últimos años no ha habido ningún disparo de arma por parte de China. Estamos hablando de amenazas, pero no estamos hablando de conflictos bélicos reales. Hágase cargo, contraparte. O sea, estamos hablando de que China en realidad es una amenaza para la paz mundial. Tuvimos un conflicto fronterizo entre Pakistán y de China en 2014, donde sí hubo disparos y también hubo jaramuzas entre ambos ejércitos. Así que, disculpe, pero no sé qué me está hablando. La paz mundial, además, como señaló la bancada a favor, no se basa en la economía. La paz mundial se basa en el respeto intrínseco de los derechos humanos, ya que los derechos humanos son superiores al Estado y anteriores a este. Entonces, que exista una economía mundial estable no significa que efectivamente haya una paz mundial. O sea, yo podría tener una economía de subsistencia comunista, donde en realidad todos vivieran en la pobreza y no vieran sus necesidades básicas satisfechas, lo que implicaría que en realidad no existe la paz mundial. Y con respecto a la guerra armamentista, que en realidad consideramos que es un punto muy fuerte, no sé si saben, pero el 1 de enero de este año, Taiwán firmó ante su Congreso un aumento del 211% de los gastos militares. O sea, duplicaron su presupuesto armamentístico debido a los conflictos que tienen con China por las islas que están en disputa, que son aproximadamente 3 o 4 islotes que están en disputa con China. ¿Por qué? Porque Taiwán, como ustedes bien sabrán, porque me imagino que investigaron el tema, fue parte de China. Pero posterior a la revolución, en 1949, los nacionalistas se fueron a Taiwán y desde entonces viven en constante conflicto. Siendo que China ha amenazado numerosas veces a Taiwán y no reconoce su independencia. Por ende, está violentando su derecho de autodeterminación. Con respecto a lo que nos dijeron delante, la primera de la bancada a favor, ella dijo que China no interfería en los asuntos de otros países. Y como ya hemos demostrado, eso no es así. O sea, ellos vetaron proyectos de derechos humanos de la ONU, interfieren en Taiwán, no lo dejan autodeterminarse. Tampoco tiene una coexistencia pacífica, ya que tiene problemas con muchos de sus vecinos. Y obviamente, con respecto a la soberanía mutua que ustedes señalaron, tampoco se da. Me quedo con una frase, dijeron que China no imponía su voluntad sobre otro. Sin embargo, en la página de la Embajada China, donde define política exterior, o sea, algo que es totalmente abierto, aparece que China no se subordina a otra potencia o bloque. Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. A continuación, procederá a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimada contraparte, jurado, moderador, bancada a favor, público en general. Muy buenas tardes, mi nombre es Constanza Rojas y represento a la sede Santo Tomás de Ovalle. Me gustaría comenzar con una frase de la activista Eleanor Roosevelt, que dice lo siguiente:
No basta con hablar de la paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. La influencia que desempeña China en el panorama internacional actual demanda constantes procesos dinámicos y cambiantes que se ajusten a los sistemas que coevolucionan con ella. Esta evolución ha otorgado a China el estatus actual de potencia, posicionándole como importante agente regulador de procesos exógenos que son de gran relevancia para China. ¿Por qué? Porque China es una nación visionaria, ha comprendido la necesidad de un entorno estable, pues este favorece y propicia un medio interno apto para el desarrollo y la mejora continua de la nación. Contraparte, tomo su punto. ¿Qué entorno estable si le vende armas a Corea del Norte, que en realidad es una amenaza para la paz mundial? Contraparte, disculpe, no lo escucho. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué entorno estable está fomentando China si ellos apoyan militar y económicamente a Corea del Norte, que es una amenaza para la paz mundial? ¿Pero por qué es una amenaza para la paz mundial? Contraparte, Corea del Norte. O sea, hay muchos países que pueden ser una amenaza para la paz mundial. Tenemos Estados Unidos. También China quizás lo podría hacer si lo vieran desde un modo de la carrera armamentista. Pero la carrera armamentista en mayor o menor grado es parte de la Constitución y la organización básica estatal de un país. Contraparte, dígame. Habiendo amenaza, eso ya atienta desde un principio a la paz mundial. Hágase cargo de eso. Pero contraparte, sí, estamos bien, hay una amenaza. Han habido amenazas, nos hacemos cargo de eso. Pero, ¿han habido conflictos bélicos? ¿Han realmente utilizado el potencial de su armamentismo? Son dos preguntas, son dos interpelaciones por argumento contraparte. Prosigo. Las políticas exteriores Las políticas exteriores se basan en los principios de la coexistencia pacífica, lo cual no quiere decir ausencia de armamento, pero sí una diplomacia que no niegue sus posibles usos, ya sea para favorecer acciones concretas de paz o para defender a la nación en caso de que sea totalmente necesario, ya que la nación china dice de que ellos no van a someter ni se van a someter. China aplica la diplomacia militar como una estrategia en pro del establecimiento o el desarrollo de la paz mundial. La diplomacia militar, que puede ser entendida en el punto de vista de la comunidad china, como las instancias de diálogo y acuerdo político con otros países respaldados en el recurso militar, como actor en la resolución de conflictos endógenos y exógenos en caso de que sea totalmente necesario. Nadie puede negar el papel protagónico de la diplomacia dentro de la política china. Es decir, tenemos acá una mención que es muy importante, tenemos un ejemplo, cuando China y Rusia, dos potencias que fácilmente pudieran haber hecho uso de su gran potencia armamentista, decidieron solucionar sus problemas limítrofes a través de la diplomacia. ¿Alguien me puede negar o alguien me puede refutar de que estas prácticas impactan positivamente en el desarrollo de las relaciones internacionales estables y por tanto el desarrollo de la paz mundial? La paz mundial se va a entender como las relaciones estables. Eso es lo que debemos entender y eso es lo que entendió China y eso es lo que China está tratando de defender. Acá la contraparte solamente ha basado en supuestos como que Taiwán y China se van a ir a la guerra, que Estados Unidos y China se van a ir a la guerra. Nosotros estamos mostrando hechos concretos de que sí está afectando en el desarrollo de la paz mundial. Y eso es lo que nos convoca hoy, aférrense a la tesis contraparte. Muchas gracias. A continuación, con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, señor jurado. Buenas tardes, bancada a favor. Buenas tardes, público presente. Mi nombre es Brian Montesinos y soy de la Escuela de Aviación. Me toca cumplir el rol de látigo para concluir con los argumentos y definir o terminar con el debate de mi postura. Voy a explicar y resumir los argumentos que dimos. Primero dimos un argumento de derechos humanos potente, en el cual dividimos en 3 secciones: la justicia y la violación a las personas. Y aquí dimos ejemplos, por ejemplo, de abogados que han sido detenidos por defender los derechos humanos. ¿Y qué nos queda? O sea, tenemos a las personas encargadas de defendernos porque tienen mayor conocimiento de la ley. Y si ellos son detenidos, ¿qué queda para la persona, para el civil que no, digamos,
tiene esta especialización en las leyes. Claramente se nos van a vulnerar nuestros derechos. También dimos el caso de periodistas que han sido detenidos por demostrar la existencia de violaciones a los derechos humanos por parte de China. Contraparte, China mantiene rencillas con países vecinos, es cierto, pero ¿este conflicto realmente es una amenaza a la paz mundial? Claramente es un conflicto a la paz mundial. Si yo tengo tensiones, tengo amenazas de parte de un país a otro, claramente existe un quiebre en la totalidad de la paz. O sea, estoy amenazando a un país pequeño, claramente afecto a la paz, desordeno lo que es normal. Bueno, también tenemos el segundo... Permítame, por favor. El segundo punto de campos de concentración. Señores, estamos hablando de volver al holocausto nazi, donde habían campos de concentración. ¿Por qué? Porque personas pensaban distinto al gobierno que se encuentra en el mando. ¿Y esto dónde lo tenemos? En el Tíbet, con China, que tiene campos de concentración, donde tiene a los budistas encerrados en campos de concentración a cargo de militares y personas del gobierno chino. Contraparte, la historia demuestra de que las tensiones entre los pueblos vecinos son casi inherentes en la historia del ser humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿China, por tener tensiones, siempre va a afectar a la paz mundial? Claramente sí. La paz mundial es un concepto, la verdad, es bastante ambiguo, porque siempre va a estar el pequeño conflicto. Aparte, si tenemos un conflicto con Taiwán, en el cual les mencionamos una cifra, el 211% han tenido que aumentar su gasto militar. ¿Por qué? Porque tienen una gran potencia que lo que quiere es invadir nuevamente su terreno. Bueno, también tenemos el tercer punto de la manifestación china, donde tenemos a China, que es parte de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad, donde ellos deciden si es que se interviene o no en ciertos lugares en donde se violan los derechos humanos. Y tenemos casos como en Bielorrusia, Siria, Ucrania, entre otros, que fueron nombrados por mi bancada, en donde China se ha mostrado negativo a la intervención para poder respetar los derechos humanos. Nuevamente, seguimos violando los derechos humanos. Tenemos otro punto de la intervención internacional, en donde China mantiene tensiones con países limítrofes, como por ejemplo el caso que vimos de Taiwán, donde existe una carrera armamentística, donde China hostiga a Taiwán. ¿Y qué pasa? Taiwán es aliado de Estados Unidos. Entonces no hablamos de un conflicto entre China y Taiwán, sino a nivel macro. Bueno, dentro del debate se dieron puntos, por ejemplo, con respecto al tema de la diplomacia militar. Señores, no importa que existan estas pequeñas cosas para poder garantizar una paz mundial, si en realidad las cosas que hacemos para contribuir o para las cosas que no contribuyen a la paz mundial son mucho más graves, como la violación a los derechos humanos. No podemos tolerar que se violen a los derechos humanos diciendo que hay paz. Lo otro, bueno, queda... Muchas gracias. Finalmente, corresponde la presentación del alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias. Señores del jurado, señores contrapartes, compañeros de bancada, público en general, amigos todos. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Mi nombre es Andrés Monardes y soy estudiante de la sede Santo Tomás Ovalle y seguimos entonces desarrollando esta premisa de la cual la contraparte ha tratado con una forma como de testaferro, ¿verdad?, de cambiar cuál es la realidad de la política exterior de China. Es por eso que vamos a hablar del diálogo. El diálogo es muy necesario, ¿verdad?, y es prácticamente los fundamentos por los cuales se funda la paz. Y es tan necesario, y a modo de comentario les voy a decir que hoy día escuché en la radio ADN de que 10.000 becas se van a financiar por medio de China aquí en Chile para aprender chino mandarín, que es también un lenguaje, ¿verdad?, que permite el diálogo. Es como yo me presento, es como también nosotros empezamos a desarrollar la paz. Les comento lo siguiente: nosotros con la política de coexistencia y pacífica, ¿verdad?, y el diálogo, hemos entendido que China, ¿verdad?, ha pedido que respeten su política interna, pero también ha respetado la política externa de los demás. No ha sido, por decir, no ha sido de ninguna forma sacado de algunos organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Entonces, me cabe un poquito de duda de que hayan otros países que sí lo hayan sido por
violar dichos derechos que son tan fundamentales. Contraparte, tomo su punto. ¿Me puede decir qué diálogo existe cuando se encarcelan a prisioneros políticos, encarcelan periodistas extranjeros y nacionales, incluso un premio Nobel, y todo aquel en realidad que promueva los derechos humanos? ¿Qué diálogo existe ahí, por favor? Contraparte, tomo su punto y le agradezco su pregunta, de hecho, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque nosotros como país también somos un país que nos proyectamos en cuanto a la paz mundial, pero también hemos tenido detenidos, ¿verdad?, que hablan muchas veces de la paz. O sea, por decir, podríamos mencionar a la fallecida Gladys Marín, que fue una persona activista política del lado comunista, que gritó en las calles, alteró, ¿verdad?, el orden y fue detenida y estuvo en la cárcel, pero eso no nos compete en este momento, porque nosotros estamos hablando de si constituye. ¿Constituye cuándo? Dígame usted, ¿ahora? Ahora, pues. No constituyó ni constituirá, porque ustedes me están hablando de una carrera armamentista y prácticamente me están hablando de la trampa de Tucídides, de la cual ustedes ya conocen, que dice, claro, está Estados Unidos y Taiwán y parece que se viene. Son rumores de guerra, porque hoy en día ¿se van a poner de acuerdo? ¿Quién hace la pregunta? Contraparte, tomen el punto. Si bien no se lanzó ningún misil, ¿existía paz mundial? ¿O solo que ante estas amenazas usted cree que hay paz mundial porque no hay guerra, no hay una guerra propiamente tal? Hágase cargo de eso. Mire, contraparte, no entendí muy bien su pregunta, pero algo escuché de la Guerra Fría. Y por ahí también podríamos conversar un poco, pero vamos también al meollo del asunto, que es si constituye hoy. Porque cuando la Guerra Fría se desató y cuando habían solamente dos bandos y no había más salidas, fue China quien dijo, bueno, ocupemos la tercera vía. Y hoy en día tienen una política mixta, al igual que Chile, ¿verdad? Entonces trabajan desde la economía, que es liberal, pero con una política bien marcada en el comunismo. Entonces, contraparte, ¿ellos no es acaso esa tercera vía una salida también a la paz? Y para terminar, yo sé, ¿verdad?, que muchas veces las armas nos han ayudado a defender repúblicas, países, calles, plazas. Las plazas de armas, ¿por qué se llaman plazas de armas? Porque realmente ahí se defendían, ¿verdad?, las personas que necesitaban soberanía antes que los pueblos fueran pueblos y los países fueran países. Es entonces por eso que las instituciones como la suya, ¿verdad?, trabajan en pos de la paz y... Muchas gracias. Saitian. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Suerte en su resultado. Me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan para conocer opciones generales respecto a las recientes exposiciones. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en verdad quisiera, a nombre del jurado, partir una vez más felicitándolos. Yo creo que ambos equipos, el nivel de ambos equipos ha sido muy bueno. Los argumentos se esbozaron con claridad, por lo menos en lo personal me quedaron claras las tesis principales de cada uno de los equipos. Había una relativa precisión en ciertos argumentos. Quizás una única crítica general, no individualizando equipos, quizás una única crítica, un poco más de precisión en la búsqueda de la evidencia, o buscar evidencia quizás un poco más, no fidedigna, sino que un poco hay diferentes tipos de fuentes y quizás hay que ser selectivo en las fuentes y siempre priorizar la más importante. No sé si es el segundo día o no, pero a rato parecía que hasta lo disfrutaban, y en el fondo esa es un poco la idea. Es la única manera, yo creo, y ayer lo repetí, es la única manera mediante la cual no se les va a notar los nervios. Yo sé que están nerviosos, es evidente que están nerviosos, es justificado que estén nerviosos, pero la única manera a través de la cual no se le note eso y por lo tanto desde el punto de vista formal su exposición sea mejor es intentar disfrutarlo dentro de la medida de lo posible, porque yo sé lo difícil que es estar ahí. Así que nada, simplemente incentivarlo a seguir participando en este tipo de debates. No sé si están conscientes, yo creo que sí, pero si no lo están, este tipo de debates, este tipo de torneos les otorga herramientas para el ejercicio profesional que con independencia de la carrera les va a servir mucho, Así que de verdad intenten seguir participando en este tipo de debate y anímense a seguir en este tipo de debate. Felicidades. Muchas gracias. Un aplauso entonces para todos. Santo Tomás
es una institución acreditada, con presencia nacional y con más de 100.000 egresados.